Hace aproximadamente 800.000 años, en lo que hoy conocemos como la Sierra de Atapuerca, en el norte de la península ibérica, un grupo de homínidos avanzaba lentamente por un sistema de cuevas y galerías naturales excavadas por el tiempo y el agua en la roca caliza. El sol de media mañana apenas penetraba por las aberturas irregulares del techo, proyectando columnas de luz dorada que iluminaban el polvo suspendido en el aire frío y húmedo. En el suelo de una de esas cavidades, dispersos entre la tierra rojiza y los fragmentos de piedra, yacían los restos de otros seres humanos. No habían muerto de vejez, ni de enfermedad, ni siquiera en un accidente natural. Habían sido procesados, descarnados, fragmentados con la misma precisión con la que se despedazaba a un ciervo o a un caballo salvaje. Sus huesos largos habían sido rotos para extraer la médula, sus cráneos fracturados para acceder al cerebro. Las marcas sobre el hueso eran inequívocas, cortes limpios, raspados repetidos, impactos contundentes. Esos homínidos habían comido a otros de su propia especie. Y lo habían hecho de manera sistemática, organizada, deliberada. Bienvenidos a uno de los episodios más inquietantes, complejos y fascinantes de la prehistoria europea. El canibalismo ritual practicado por el Homo antecesor en la Gran Dolina de Atapuerca. Este no es un relato de monstruos ni de barbarie primitiva. Es la historia de seres humanos reales, nuestros ancestros directos, que enfrentaron dilemas existenciales profundos en un mundo hostil y cuyas decisiones nos obligan hoy a repensar qué significa ser humano. Porque el canibalismo no es solo una práctica alimentaria. Es un fenómeno cultural, simbólico, cargado de significados que trascienden el mero hambre. Y en Atapuerca, hace casi 1 millón de años, ese significado estaba escrito en los huesos. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representan uno de los registros arqueológicos más completos y continuos de la evolución humana en Europa. Desde los años 70 del siglo XX, equipos de arqueólogos, paleontólogos y antropólogos han excavado meticulosamente estas cuevas, revelando capas sucesivas de ocupación humana que abarcan más de 1 millón de años. Entre todos los hallazgos, uno destaca por su dramatismo y su relevancia científica. El nivel TD6 de la Gran Dolina, datado en torno a los 800.000 años antes del presente, donde se identificaron los restos de al menos 11 individuos del Homo antecesor, la especie humana más antigua documentada en Europa occidental. Pero estos individuos no fueron enterrados con respeto. No se les rindió ningún tipo de homenaje funerario. Fueron consumidos. Sus huesos fueron tratados exactamente igual que los de animales cazados, cortados, raspados, machacados, desarticulados. El análisis tafonómico, es decir, el estudio de los procesos que afectan a los restos después de la muerte, no dejó lugar a dudas. Las marcas de corte en los huesos coinciden con las producidas por herramientas líticas de sílex. Los patrones de fractura indican un procesamiento intencional para extraer médula ósea y tejido cerebral, ambos altamente nutritivos. No hay señales de carroñeo animal. No hay evidencia de muerte violenta previa, como en una batalla. Lo que hay es una secuencia clara: captura, procesamiento, consumo. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del comportamiento humano temprano. Hasta entonces, el canibalismo prehistórico era conocido en yacimientos más recientes, del Paleolítico Superior o del Neolítico, pero rara vez con una antigüedad tan extrema. Atapuerca nos mostraba que la práctica de comer carne humana no era una aberración ocasional, sino un comportamiento recurrente, posiblemente integrado en la estructura social y simbólica de aquellos grupos. Y más inquietante aún, que el primer europeo, el Homo antecesor, nuestro antepasado directo, había normalizado el canibalismo como parte de su existencia. Para comprender el significado de este canibalismo, debemos primero entender quiénes eran estos homínidos y en qué contexto vivían. El Homo antecesor fue descrito científicamente en 1997 a partir de los fósiles hallados en Gran Dolina. Su nombre, que significa el que va delante o el explorador,
alude a su papel como posible ancestro común de dos linajes posteriores: los neandertales, que dominarían Europa durante cientos de miles de años, y los humanos modernos, que finalmente colonizarían el planeta entero. Físicamente, el Homo antecesor combinaba rasgos primitivos y modernos. Medía en torno a 1,60 metros de altura, con una complexión robusta pero ágil. Su capacidad craneal rondaba los 1000 centímetros cúbicos, inferior a la nuestra pero suficiente para desarrollar comportamientos complejos: fabricación de herramientas, cooperación en la caza, organización social jerárquica. Su rostro presentaba rasgos curiosamente modernos, con una cara relativamente plana y pómulos proyectados hacia adelante, lo que lo diferenciaba de otros homínidos más arcaicos, como el Homo erectus. Pero sus dientes, grandes y desgastados, revelaban una dieta dura y abrasiva, basada en carne, tubérculos, frutos silvestres y cualquier recurso disponible en un entorno implacable. Porque el mundo del Pleistoceno inferior, hace 800.000 años, era un lugar brutal. Europa estaba sumida en un periodo de oscilaciones climáticas extremas, con glaciaciones que avanzaban y retrocedían cíclicamente. La Sierra de Atapuerca, situada en una posición estratégica entre las mesetas del interior y las llanuras costeras, funcionaba como un corredor natural por el que transitaban tanto animales como grupos humanos. Los bosques de coníferas y robles alternaban con extensas praderas, pobladas por manadas de bisontes, caballos salvajes, ciervos, rinocerontes y elefantes primitivos. Pero también había depredadores: leones, hienas, osos de las cavernas. En ese contexto, los grupos de Homo antecesor vivían en pequeñas bandas nómadas, probablemente de entre 20 y 40 individuos, moviéndose estacionalmente en busca de recursos. Las cuevas de Atapuerca no eran residencias permanentes, sino refugios temporales, lugares donde acampar durante días o semanas, procesar animales cazados, fabricar herramientas y, en ocasiones, enfrentarse a otros grupos. Porque el territorio era limitado y la competencia por los recursos feroz. Los análisis de los restos del nivel TD6 revelan que los 11 individuos consumidos en Gran Dolina pertenecían a diferentes grupos de edad y sexo: niños, adolescentes, adultos jóvenes. No hay evidencia de que fueran miembros del mismo grupo familiar que los consumió. Más bien, todo apunta a que eran forasteros, individuos de bandas rivales capturados en enfrentamientos territoriales o emboscadas. Este dato es crucial porque nos lleva directamente al corazón del debate científico. ¿Fue este canibalismo una respuesta desesperada al hambre o fue un acto deliberado, cargado de significado social y simbólico? La respuesta es compleja, pero cada vez más evidencias apuntan a lo segundo. El canibalismo de supervivencia, también llamado canibalismo de subsistencia, ocurre cuando un grupo humano, enfrentado a una hambruna extrema, recurre a la carne humana como último recurso para no morir. Es un fenómeno documentado históricamente en contextos de asedios militares, naufragios, expediciones perdidas en regiones inhóspitas. Pero el canibalismo de supervivencia suele dejar huellas específicas: procesamiento irregular, consumo incompleto, señales de desesperación. En Atapuerca, nada de eso aparece. El procesamiento de los cuerpos fue metódico, completo, eficiente. Los huesos fueron despojados de toda carne útil. No hay restos abandonados, no hay señales de prisa. Además, el nivel TD6 contiene abundantes restos de fauna salvaje: huesos de ciervos, caballos, tortugas. Había comida disponible, no había hambruna. Entonces, ¿por qué comerse a otros humanos? La clave está en el concepto de canibalismo ritual o canibalismo cultural, una práctica que trasciende la mera alimentación y se inscribe en el ámbito de lo simbólico, lo social, lo identitario. En muchas culturas prehistóricas y etnográficas, el canibalismo ha servido para afirmar la diferencia entre nosotros y ellos, para deshumanizar al enemigo, para absorber su fuerza o para eliminar simbólicamente su existencia. En el caso de Atapuerca, la hipótesis más aceptada es que el Homo antecesor practicaba un canibalismo de tipo agresivo, vinculado a conflictos territoriales entre grupos.
Comer al enemigo no era solo una forma de deshacerse de él, era una declaración de dominio, una negación de su humanidad, un mensaje claro a otros grupos rivales. Imaginemos la escena con la crudeza que merece. Un grupo de Homo antecesor ha detectado la presencia de intrusos en su territorio, quizás cerca de una fuente de agua o de un área de caza especialmente rica. Tras observarlos durante horas, ocultos entre los árboles y las rocas, los miembros del grupo defensor organizan una emboscada. Conocen bien el terreno. Saben dónde está cada saliente, cada paso estrecho, cada lugar donde un enemigo puede quedar atrapado. El ataque es rápido, brutal, coordinado. Gritos guturales, golpes con palos y piedras, forcejeos cuerpo a cuerpo. Algunos de los intrusos logran escapar, otros no tienen esa suerte. Los capturados son llevados de vuelta a la cueva, a la Grandolina, donde el grupo vencedor se reúne. Allí, sobre el suelo de tierra compactada, bajo la luz tenue que se filtra por las grietas de la roca, comienza el procesamiento. Los cuerpos son despedazados con herramientas de sílex afiladas, pequeñas lascas que cortan la piel, separan los músculos, desarticulan las extremidades. Las manos expertas de los carniceros humanos trabajan con la misma destreza que al procesar un ciervo. Los huesos largos son fracturados con percutores de piedra para acceder a la médula, rica en grasas. Los cráneos son abiertos con golpes precisos y el cerebro extraído y consumido. Nada se desperdicia. La carne es asada sobre brasas o quizá consumida cruda. Los restos óseos, una vez limpios, son descartados junto a los de los animales cazados, sin distinción alguna. No hay ceremonia, no hay duelo, no hay respeto. Solo un acto de afirmación brutal. Estos individuos no eran de los nuestros, eran otros. Y su destino es desaparecer no solo físicamente, sino también simbólicamente. Esta interpretación, defendida por investigadores como Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, líderes del proyecto Atapuerca, se basa en múltiples líneas de evidencia. Primero, el contexto paleoecológico demuestra que no había escasez de recursos. Segundo, el patrón de procesamiento es idéntico al aplicado a presas animales, lo que sugiere que los individuos consumidos fueron tratados como no humanos. Tercero, la ausencia de cualquier tipo de ritual funerario, algo que aparecerá mucho más tarde en la evolución humana, indica que estos primeros europeos aún no habían desarrollado el concepto de humanidad compartida que nos caracteriza hoy. Para ellos, la humanidad era un concepto restringido, limitado al grupo propio. Los demás eran competencia, amenaza, recursos. El canibalismo en Atapuerca no era una anomalía moral. Era una respuesta lógica, adaptativa, a las presiones de un entorno donde la supervivencia del grupo dependía de la exclusión y eliminación del otro. Pero esta interpretación plantea preguntas profundas y perturbadoras. Si el Homo antecesor practicaba el canibalismo como norma social, ¿qué nos dice eso sobre la evolución de la empatía, de la moralidad, de la capacidad de reconocer al otro como un igual? ¿En qué momento de nuestra historia evolutiva dejamos de ser capaces de comernos entre nosotros? ¿O acaso nunca dejamos de serlo del todo? La respuesta es incómoda. El canibalismo no desapareció con el Homo antecesor. A lo largo de la prehistoria, encontramos evidencias recurrentes de esta práctica en diferentes momentos y lugares. En Krapina, Croacia, yacimiento neandertal de hace 130.000 años, los huesos muestran las mismas marcas de corte y fractura. En Gough's Cave, Inglaterra, hace 15.000 años, los Homo sapiens del Paleolítico Superior procesaron y consumieron a otros humanos, posiblemente en contextos rituales. Y en el Neolítico, en yacimientos como Hersheim, Alemania, la práctica continuó, ahora asociada a contextos ceremoniales complejos. Incluso en tiempos históricos, el canibalismo ha aparecido en culturas de todos los continentes, desde las sociedades amazónicas hasta las islas del Pacífico, desde contextos de guerra hasta rituales religiosos. No somos una especie que haya superado por completo esta capacidad. Solo hemos aprendido a reprimirla, a estigmatizarla,
a ocultarla bajo capas de moralidad y civilización. Pero la capacidad sigue ahí, latente, esperando condiciones extremas para manifestarse de nuevo. Atapuerca nos recuerda que la línea entre la humanidad y la inhumanidad es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. Ahora bien, afirmar que el canibalismo de Atapuerca era puramente ritual requiere matizar el término. Cuando los antropólogos hablan de canibalismo ritual, se refieren a prácticas donde el consumo de carne humana está integrado en sistemas simbólicos complejos, creencias religiosas, ceremonias de paso, ritos funerarios. Pero en el caso del Homo antecesor, hace 800.000 años, probablemente estamos ante una forma mucho más primitiva de ritualización. Algo más cercano a lo que podríamos llamar canibalismo normativo. Una práctica socialmente aceptada repetida que cumple funciones específicas dentro del grupo. No hay evidencia de altares, ni de objetos ceremoniales, ni de enterramientos simbólicos. Lo que hay es un patrón conductual recurrente, transmitido culturalmente de generación en generación. Los jóvenes del grupo aprenderían, observando a los adultos, que los enemigos capturados no merecen el mismo trato que los miembros del propio clan. Aprenderían a deshumanizar al otro, a verlo como una amenaza que debe ser eliminada de raíz. Y el acto de consumir su carne, de integrarla literalmente en el cuerpo propio, podría haber tenido un significado psicológico profundo. Una afirmación de dominio, una apropiación de la fuerza del enemigo, una borradura de su existencia. Este tipo de canibalismo, que los etnógrafos llaman exocanibalismo, consumo de individuos externos al grupo, contrasta con el endocanibalismo, consumo de miembros del propio grupo, que suele tener connotaciones más claramente rituales y funerarias. En algunas culturas amazónicas, por ejemplo, los familiares consumen partes del cuerpo de sus difuntos como acto de amor y respeto, integrando simbólicamente al muerto en la comunidad de los vivos. En Atapuerca, en cambio, todo apunta al exocanibalismo, una práctica de violencia extrema, dirigida hacia afuera, hacia el enemigo. Pero incluso este exocanibalismo puede considerarse ritual en un sentido amplio, porque no responde a una necesidad nutricional inmediata, sino a una lógica cultural, a un sistema de valores y normas sociales. La Sierra de Atapuerca no es solo el escenario de un episodio aislado de canibalismo prehistórico. Es un laboratorio excepcional donde podemos rastrear la evolución del comportamiento humano a lo largo de más de 1 millón de años. Y lo fascinante es que el canibalismo no desaparece con el Homo antecesor. Reaparece en momentos posteriores, con diferentes matices y significados, pero siempre presente como una constante inquietante en nuestra historia evolutiva. En la cima de los Huesos, otro yacimiento de Atapuerca, datado en unos 430.000 años, se encontraron los restos de al menos 28 individuos de Homo heidelbergensis, una especie intermedia entre el Homo antecesor y los neandertales. Aquí, sin embargo, el contexto es radicalmente distinto. Los cuerpos parecen haber sido depositados deliberadamente en el fondo de una cima vertical de 13 metros de profundidad, un acto que muchos investigadores interpretan como el primer atisbo de ritual funerario en la historia humana. No hay evidencias claras de canibalismo en la cima de los Huesos, lo que sugiere que algo había cambiado en la relación de estos homínidos con la muerte y con los propios congéneres. Quizá estamos ante el nacimiento de una conciencia más sofisticada, una capacidad emergente de reconocer en el otro un reflejo de uno mismo, incluso después de la muerte. Este desarrollo es crucial, porque marca el inicio de un largo proceso que culminará decenas de miles de años más tarde en los complejos rituales funerarios del Paleolítico Superior y del Neolítico. Pero entre medias, el canibalismo no desaparece. Los neandertales, nuestros primos evolutivos más cercanos, también lo practicaron en múltiples ocasiones. En yacimientos como Moulaguersy, en Francia, o El Cidrón, en Asturias, los huesos neandertales muestran las mismas marcas de corte y fractura que encontramos en Atapuerca. Y en algunos casos, como en Krapina, Croacia, la escala del procesamiento sugiere eventos de violencia extrema, quizá enfrentamientos entre clanes rivales que terminaron en banquetes caníbales.
Los Homo sapiens, nuestra propia especie, tampoco están libres de esta práctica. En Goff's Cave, en el suroeste de Inglaterra, hace unos 15.000 años, los humanos modernos procesaron meticulosamente los cuerpos de al menos 5 individuos, incluidos niños. Pero aquí aparece un elemento nuevo. Los cráneos fueron convertidos en recipientes, cuidadosamente trabajados para eliminar la base y dejar una especie de cuenco óseo. Este hallazgo ha sido interpretado como evidencia de un canibalismo ritual más sofisticado, donde el consumo de los muertos podría haberse integrado en ceremonias complejas, quizá relacionadas con cultos ancestrales o creencias sobre la transmisión de poder y conocimiento. En el Neolítico, con la aparición de la agricultura y las primeras sociedades sedentarias, el canibalismo adquiere nuevas formas. En Herxheim, Alemania, un yacimiento de hace unos 7.000 años, se encontraron restos de más de 1.000 individuos procesados de manera sistemática, con evidencias de descarnamiento, fractura de huesos largos y marcas de corte en cráneos. Algunos investigadores han propuesto que Herxheim fue un centro ceremonial donde se practicaba el canibalismo ritual a gran escala, posiblemente como parte de festivales religiosos o eventos de sacrificio humano. Otros sugieren que podría tratarse de víctimas de guerra, procesadas y consumidas en un contexto de conflicto entre comunidades agrícolas. Lo cierto es que el debate sigue abierto, pero lo que no admite discusión es que el canibalismo, lejos de ser una práctica marginal o primitiva, ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes hasta tiempos relativamente recientes. Incluso en la historia escrita, encontramos referencias a prácticas caníbales en contextos rituales, bélicos o de supervivencia, desde los sacrificios aztecas, donde los corazones de los cautivos eran ofrecidos a los dioses, y su carne consumida en banquetes ceremoniales, hasta los episodios de canibalismo de supervivencia en asedios medievales o naufragios modernos. La capacidad humana de consumir carne humana ha persistido a lo largo de milenios. Lo que ha cambiado no es la capacidad, sino el marco cultural y moral en el que se inscribe. Hoy, el canibalismo es universalmente rechazado, considerado un tabú absoluto en prácticamente todas las sociedades humanas. Pero este rechazo no es una constante biológica, sino una construcción cultural, relativamente reciente en términos evolutivos. Los primeros europeos de Atapuerca no sentían ningún tipo de escrúpulo moral al consumir a sus enemigos. Para ellos, era una práctica normal, quizá incluso necesaria. Solo después de cientos de miles de años de evolución cultural, con el desarrollo del lenguaje complejo del pensamiento simbólico, de las religiones organizadas y de sistemas éticos cada vez más sofisticados, el canibalismo fue progresivamente estigmatizado hasta convertirse en el tabú que es hoy. Entonces, ¿qué nos enseña Atapuerca sobre nosotros mismos? ¿Qué podemos aprender de esos primeros europeos que comían carne humana hace 800.000 años? La primera lección es humildad. Nos gusta pensar que somos una especie excepcional, radicalmente distinta de nuestros ancestros, guiada por principios morales universales y comportamientos civilizados. Pero Atapuerca nos recuerda que esos principios morales son recientes, frágiles, y que bajo ciertas condiciones extremas, la línea que separa la civilización de la barbarie puede borrarse con alarmante facilidad. No somos tan diferentes de aquellos homínidos que descuartizaban a sus enemigos en las cuevas de Burgos. Compartimos con ellos el mismo cerebro básico, las mismas pulsiones de supervivencia, la misma capacidad de violencia extrema. Lo que nos diferencia no es nuestra naturaleza, sino nuestra cultura, nuestra educación, nuestras instituciones, y todo eso puede colapsar. La segunda lección es que la humanidad, entendida como un concepto universal que abarca a todos los miembros de nuestra especie, es una invención reciente. Para el Homo antecesor, para los neandertales, incluso para muchas sociedades humanas históricas, la humanidad era una categoría restringida. Los otros, los enemigos, los forasteros, no eran plenamente humanos. Y por tanto, podían ser tratados de cualquier manera. Esta lógica, que nos parece monstruosa, sigue operando en el mundo contemporáneo cada vez que deshumanizamos al adversario.
cada vez que lo convertimos en un objeto, en una amenaza abstracta. El genocidio, la esclavitud, la tortura. Todas estas prácticas se basan en la misma operación mental que permitía a los homínidos de Atapuerca comerse a sus enemigos, negar la humanidad del otro. La tercera lección es que el canibalismo, por inquietante que resulte, es parte de nuestra historia evolutiva. Y no podemos entender quiénes somos sin confrontar esta realidad. Los huesos de Atapuerca no mienten, nos muestran una verdad incómoda, que nuestros ancestros directos, los primeros pobladores de Europa, eran capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Porque esos mismos homínidos que practicaban el canibalismo también fabricaban herramientas sofisticadas, cooperaban en la caza, cuidaban de sus enfermos, transmitían conocimientos a las nuevas generaciones. Eran seres complejos, contradictorios, como lo somos nosotros. Y finalmente, Atapuerca nos invita a reflexionar sobre el futuro. Si hemos sido capaces de evolucionar desde el canibalismo ritual hasta las declaraciones universales de derechos humanos, ¿qué otros cambios podemos lograr? ¿Qué nuevas formas de empatía, de solidaridad, de reconocimiento del otro podemos desarrollar? O por el contrario, ¿qué retrocesos nos esperan si las condiciones se vuelven extremas de nuevo? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero el estudio de nuestro pasado, de yacimientos como Atapuerca, nos proporciona herramientas para pensar el presente y construir el futuro. Nos recuerda que la civilización es una conquista frágil, que la moralidad es una construcción cultural, y que la humanidad no es un estado dado, sino un proyecto permanente que debemos defender y cultivar cada día. Los huesos de la Gran Dolina, esos restos fragmentados y descarnados de hace 800.000 años, siguen hablándonos hoy. Nos cuentan una historia de violencia, pero también de supervivencia, de inhumanidad, pero también de humanidad en construcción. Y nos obligan a preguntarnos, ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Cómo habríamos actuado si hubiéramos nacido en aquel mundo implacable, donde cada día era una lucha por la existencia, donde el territorio era escaso y el enemigo una amenaza real y constante? Quizá en el fondo no seríamos tan diferentes. Y esa es precisamente la lección más inquietante y valiosa de Atapuerca. Si este viaje al corazón oscuro de nuestra prehistoria te ha conmovido, si has sentido la necesidad de entender mejor de dónde venimos para comprender quiénes somos, te invito a que no te detengas aquí. Hay miles de historias más esperando ser contadas, miles de yacimientos arqueológicos que guardan secretos sobre nuestro pasado común. Suscríbete a este canal para seguir explorando juntos los episodios más fascinantes de la evolución humana. Porque conocer nuestra historia no es solo un ejercicio académico, es una forma de conocernos a nosotros mismos, de aceptar nuestras sombras y nuestras luces, y de construir un futuro más consciente, más humano, más justo. Los primeros europeos comían carne humana. Nosotros, sus descendientes, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nunca volvamos a hacerlo.